buenos días. Hoy es viernes y cerramos ya esta serie de los devocionales de verano. Aunque el verano todavía no ha acabado, pero ya vamos a comenzar este domingo con un nuevo tema. Así que podéis pedir ya el cuadernillo en PDF para seguir los devocionales que a partir del próximo lunes vamos a estar compartiendo con todos vosotros. Hoy vamos a acabar con el apóstol Pedro y su relación con el Señor Jesús. Habría muchísimo más también que comentar acerca de esto, pero sin duda el Señor nos dará otras oportunidades para centrarnos con más detalle en la vida de Jesús y en la forma en que el Señor trabajó en la vida, el corazón de este siervo del Señor, el que luego sería el apóstol Pedro. Aquí en Lucas 22:31, el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor ha informado a los discípulos sobre la fuente de peligro que ellos tendrían que enfrentar. Era el mismo Satanás. Y de hecho el Señor dice: os ha pedido. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Y este os tiene que ver con el resto de los discípulos también. No solamente era Pedro el que iba a ser zarandeado por Satanás. Ahora, el Señor se dirige a Pedro porque ha insistido en su oración precisamente por él. A Pedro no le sientan nada bien las palabras de Jesús. Incluso parece ofendido, a pesar de que ellas encierran un cariño y algo muy especial para él. Pedro cree que el Señor está pensando que él es más débil que los demás. ¿Por qué Jesús tiene que orar específicamente por él? Y en lugar de estar agradecido, se siente ofendido. ¿No somos iguales que él? Pues a veces lo somos. Algunas lecciones. En primer lugar, recordar: el enemigo está siempre a nuestro lado. No tiene autoridad sobre nosotros y debe solicitar permiso en ocasiones de prueba especial, como lo hizo con Job. Y nos contempla con interés para demostrar que nosotros somos parecidos a él, que somos viles, bajos, traidores y que estamos bajo su influencia. En este sentido, tenemos que saber que Satanás tiene acceso al cielo. Él debe reportarse delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, encontramos allí una guerra que se produce en el cielo y una gran voz dice en el verso 10 que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Así que aquí vemos a Satanás que tiene acceso al cielo y se presenta delante de Dios para acusarnos. En Zacarías capítulo 3 también vemos cómo Satanás se presenta y acusa a Josué, el sumo sacerdote, vestido con vestiduras viles. Y el Señor le reprende y manda quitar esas vestiduras sucias, pero Satanás estaba allí. En Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando miramos como por la mirilla de una cerradura en el libro de Job, vemos lo que está sucediendo en la antesala del cielo. Y sin que Job lo supiera, Dios y Satanás están discutiendo su caso. Y si Jonás hubiese sabido de esa conversación, no hubiera habido campo para la duda ni para la preocupación. Hubiera sabido que Dios estaba usándolo como arma para refutar las mentiras de Satanás.
pero no sabía lo que ocurría en los concilios de los cielos. Por consiguiente, tenía que tomar sus pruebas por la fe. Y esto es lo que nos acontece también a nosotros. Satanás delante de Dios admite que había estado yendo y viniendo sobre la tierra. Y más tarde Pedro, en su primera carta, versículos 5, 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan a Satanás firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo, los hermanos, en todo el mundo. Por lo tanto, Dios le mostró a Job como evidencia primera de un hombre consagrado y cómo debería ser, y lo puso en las narices de Satanás. Pero de inmediato Satanás, el cual jamás concuerda con la palabra de Dios, acusó a Job de ser un hipócrita. La única razón que tiene Job para ser obediente es su riqueza. Quítasela y te maldecirá en tu misma cara. Y ahí tenemos muchas lecciones. Los creyentes están cercados por el Señor y Satanás no puede tocarles sin el permiso expreso de Dios. Aquí en Lucas 22, Satanás vemos que no es igual a Dios ni en sabiduría ni en poder. No es todopoderoso, porque no es nada más que un ser creado limitado en poder. Satanás no está en todas partes, está limitado en un lugar a cada vez. Y Satanás no lo sabe todo, porque si hubiera sabido cómo acabaría esta competencia, nunca se hubiera embarcado en ella, en cómo acaba el libro de Job. Pero la Biblia nos dice que Satanás tiene el mundo en sus manos. Primera Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Había dicho también en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. Así que en el momento que recibió el permiso divino, Satanás salió para atacar las posesiones personales de Job y en breve Job quedó en extrema pobreza. Y Satanás usó las cosas comunes para atacar a Job: ejércitos enemigos, fuego, viento huracanado. Y los amigos de Job pensaron que estas fuerzas destructivas vinieron de Dios, cuando en realidad venían por acción de Satanás. ¿Cómo respondió Job a todo esto? Lamentó sus muertos y adoró a Dios. Jehová dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La zaranda que Dios permite en nuestra vida tiene como propósito mejorar la calidad del trigo. Y aunque Satanás procura nuestro mal, Dios soberanamente utiliza sus malos propósitos para producir resultados buenos en nuestras vidas. Dice el Salmo 66, versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Tú nos has probado, Dios, nos has purificado como se prueba la plata, nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos, hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero luego nos sacaste abundancia. Entraré en tu templo con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado. Te ofreceré holocaustos de animales engordados. Hay algo que Jesús le dice a Pedro aquí que tiene que alentar nuestro corazón. La oración del mayor intercesor respalda nuestras vidas. Le dice Jesús: yo he rogado por ti. Jesús oró para que seamos guardados del mal, no quitados de la prueba. Lee Juan 17, la oración del Señor. Y no ruego por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. El fuego y la prueba deben ser atravesados, pero la promesa del Señor es: yo estaré contigo. Y Pedro escucha del Señor la frase: he rogado por ti, que tu fe no falte. En el carácter amoroso y perdonador, en el reconocimiento de la propia incapacidad,
en la dolorosa experiencia de la humillación personal, allí es donde solemos fallar. Nos duele conocernos a nosotros mismos, descubrir nuestro fracaso. Ahora, todo el mundo fracasa. Pedro había de fracasar, negaría al Señor, pero su fe no tenía que faltar a pesar de su tropiezo. Nos sucede con regularidad. Deportistas, profesionales, políticos, predicadores. Nos sorprende cuando vemos a otros fracasar y nos sentimos asolados cuando fracasamos nosotros. Y somos especialistas en cubrir el fracaso. Swindoll dice, piensa cómo las personas esconden sus fracasos, los médicos los entierran, los abogados los encierran en prisión, los dentistas los arrancan, los errores de los plomeros se atascan, los carpinteros los convierten en aserrín. Ahora, nos duele equivocarnos y fracasar, y el Señor lo sabe, por eso alienta a Pedro orando por él. El camino más corto es al arrepentimiento, la confesión, y encontrarnos a solas con el Señor. Por eso Jesús le dice, confirma a tus hermanos. La experiencia les servirá para ser de aliento a los que también fracasarían, siempre en el deseo de hacernos un medio de bendición para otros. Porque esto es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Se presenta delante de Pedro y le muestra a su enemigo. Tenemos que conocer cómo trabaja Satanás, de qué manera va a venir tratando de aplastarnos y de arrollar para que nuestra fe fracase. Pero el Señor intercede por nosotros y Pedro de su fracaso se levantaría para una vida de servicio, para una vida de fe, de dependencia, para un testimonio que glorificaría el nombre del Señor, fortaleciendo a sus hermanos en la fe, como nos fortalece hoy a ti y a mí. Muy buen fin de semana, que el Señor os bendiga. El lunes comenzamos con el nuevo tema, hacia el conocimiento de Dios. Que el Señor os bendiga.